Freddy estaba sentado en el borde de su cama, con los ojos clavados en el reloj de la pared. Las manecillas se movían despacio, pero para él, el tiempo parecía detenido. Habían pasado meses desde que perdió su trabajo, semanas desde que su esposa se fue, y días desde que dejó de hablar con sus hijos. No era solo el dolor de haberlo perdido todo, era esa sensación de que ya no tenía un motivo para seguir. Cada mañana se preguntaba, ¿para qué levantarme si todo se está desmoronando? Esa noche, mientras la ciudad dormía, Freddy salió a caminar sin rumbo. No sabía a dónde iba, y la verdad, no le importaba. Solo quería escapar del silencio que lo ahogaba en su apartamento vacío. Caminó por calles oscuras, pasó por parques solitarios y terminó frente a un puente sobre un río tranquilo. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, brillando como un espejismo. Era bonito, pero también peligroso. El río parecía susurrarle, como si ofreciera una salida fácil a todo su dolor. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó una mujer. Freddy se giró y vio a Marta, una vecina que apenas conocía. Llevaba su bufanda azul de siempre y sostenía una taza humeante en las manos. No te conozco mucho, dijo ella con una sonrisa cálida, pero te he visto últimamente y pareces perdido. ¿Quieres charlar un rato? Freddy dudó. No quería meter a nadie en su desastre, pero algo en la mirada de Marta lo hizo quedarse. Caminaron juntos, y aunque Freddy apenas habló, por primera vez en meses sintió que no estaba tan solo. Un poco más sobre Freddy. Freddy siempre había sido un hombre de acción. Durante años trabajó en la construcción, resolviendo problemas con sus manos más que con palabras. Pero cuando la empresa cerró por la crisis, se quedó sin trabajo y sin rumbo. Buscó otro empleo, pero todas las puertas se cerraban. Poco a poco, su confianza se fue apagando, y con ella, su matrimonio. Elena, su esposa, intentó apoyarla al principio, pero las peleas y el silencio entre ellos se volvieron insoportables. Ella se fue, llevándose a los niños. Freddy no podía culparla, apenas se reconocía a sí mismo. Se encerró en su apartamento, dejando que la soledad y el silencio lo consumieran. Pero esa noche, Marta apareció justo a tiempo. No era de esas personas que se meten donde no las llaman, simplemente estaba ahí, con una calma que invitaba a confiar. Mientras caminaban, ella le contó su historia, cómo perdió a su esposo en un accidente y cómo la fe y sus amigos la ayudaron a salir del pozo. No te digo que sea fácil, dijo Marta, mirándolo a los ojos. Pero no estás solo, Freddy. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que vale la pena seguir. Esas palabras encendieron una chispa en Freddy. No dijo mucho, pero algo dentro de él empezó a moverse. Un encuentro que lo cambió todo. Al día siguiente, Freddy salió a caminar por el parque cerca de su casa. Necesitaba aire, algo que lo sacara de sus pensamientos oscuros. De pronto, vio a un grupo de personas alrededor de una mesa, repartiendo comida a quien lo necesitaba. No sabía por qué, pero algo lo empujó a acercarse. Un hombre mayor, Tomás, le ofreció un café caliente. ¿Cómo estás, amigo?, preguntó con una sonrisa que parecía genuina. Freddy se encogió de hombros. Supongo que bien, mintió. Tomás no insistió, pero antes de que Freddy se fuera, le dio un folleto. Si alguna vez quieres charlar, aquí nos reunimos los domingos. No importa cómo estés, siempre eres bienvenido. Freddy guardó el folleto sin decir nada. No estaba seguro de qué hacer con él, pero algo en las palabras de Tomás lo dejó pensando. Esa noche, al encontrarlo de nuevo en su bolsillo, decidió no tirarlo. Tal vez lo necesitaría. Un sueño que trajo esperanza. Unos días después, Freddy tuvo un sueño que no pudo olvidar. Estaba en un campo abierto, bajo un cielo lleno de nubes grises. Pero en el horizonte, un rayo de luz brillaba fuerte. Frente a él apareció una figura tranquila, con una voz que sonaba como un abrazo. No tengas miedo, dijo. Tu camino no termina aquí. Confía, hay algo más grande esperándote. Freddy despertó con el corazón acelerado. Sabía que era solo un sueño, pero se sentía tan real. Decidió buscar el folleto de Tomás y fue a la dirección que decía. Allí encontró un grupo de gente sencilla, compartiendo historias de cómo habían superado momentos duros con fe y apoyo. Poco a poco, Freddy empezó a abrirse. Aprendió a confiar otra vez, a pedir ayuda y, sobre todo, a creer que aún había un propósito para él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a empezar. Freddy no tenía idea de qué esperar cuando decidió ir al lugar del folleto. Era un centro comunitario sencillo en un barrio humilde,
con paredes pintadas de colores cálidos y un ambiente que te hacía sentir en casa. Al entrar, Tomás, el mismo hombre que le dio el folleto, lo recibió con una sonrisa que parecía decir: aquí todos son bienvenidos. «Qué bueno que viniste, amigo», dijo Tomás, dándole una palmada en el hombro. Freddy asintió, un poco tímido. Había pasado tanto tiempo encerrado en su mundo que estar rodeado de gente le hacía sentir fuera de lugar. Pero algo en ese lugar lo convenció de quedarse. La sala estaba llena de personas de todas las edades, compartiendo risas, historias y, a veces, lágrimas. No eran solo desconocidos, parecían una familia unida por algo más grande. Tomás lo llevó a una silla cerca del frente. «Hoy vamos a hablar de encontrarle sentido a la vida», dijo mientras preparaba la reunión. A veces, cuando todo se pone difícil, olvidamos quiénes somos y para qué estamos aquí. Pero quiero que recuerden algo: todos tienen un propósito, aunque ahora no lo vean claro. Esas palabras le pegaron fuerte a Freddy. Durante años, su vida giraba en torno a su trabajo y su familia. Pero ahora, sin empleo, sin esposa y sin sus hijos, se sentía como un cascarón vacío. ¿Qué sentido podía tener alguien como él? Un nuevo comienzo. Después de la reunión, Marta se acercó con una sonrisa curiosa. «¿Y qué tal te pareció?» Freddy se encogió de hombros, todavía inseguro. «No sé, es raro. No estoy acostumbrado a esto». Marta se rió suavemente. «Nadie lo está al principio. Pero este lugar puede darte una nueva perspectiva. Si quieres, puedo venir contigo la próxima vez». Freddy dijo que sí, aunque no sabía bien por qué. Tal vez era la forma en que Marta lo hacía sentir menos solo, o porque, por primera vez en meses, alguien parecía preocuparse de verdad por él. Desde ese día, Freddy empezó a ir regularmente al centro. Escuchaba las historias de los demás y, poco a poco, se animó a contar pedacitos de la suya. Hablar de sus problemas no era fácil, pero cada vez que lo hacía, sentía que cargaba un poco menos. Y entonces descubrió algo que no esperaba. Durante una actividad en el centro, alguien mencionó que necesitaban ayuda para arreglar un techo. Freddy, con sus años de experiencia en construcción, levantó la mano sin pensarlo. Fue algo pequeño, pero para él fue enorme. Por primera vez en meses, sintió que servía para algo. El desafío de aceptarse. No todo fue color de rosa. Una noche, después de un día largo ayudando en el centro, Freddy llegó agotado a su apartamento. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. «¿Quién soy yo ahora?», murmuró, con la voz quebrada. Esa pregunta lo persiguió días enteros. Intentó orar, algo que no hacía desde hacía años, pero las palabras no salían. Sentía que Dios estaba muy lejos, como si no pudiera oírlo. Pero una noche, mientras caminaba por el parque, escuchó una voz suave en su corazón: «No te rindas. Estoy contigo». Freddy se quedó quieto, mirando alrededor. No había nadie, pero esa voz, aunque no era un sonido claro, le trajo una paz que no podía explicar. Al día siguiente, fue a hablar con Tomás. «A veces, Dios nos habla de formas que no esperamos», dijo Tomás con calma. «Lo importante es abrir el corazón para escuchar». Freddy pensó mucho en eso. Pidió prestada una Biblia a Marta y empezó a leerla, buscando respuestas. Un versículo lo marcó: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Esas palabras le hicieron sentir que, tal vez, aún había un camino por delante. Un giro que no vio venir. Un día, mientras ayudaba en una actividad del centro, sonó su celular. Era Elena, su ex esposa. «Freddy, necesito hablar contigo», dijo, seria. Freddy sintió un nudo en el estómago. No había hablado con ella desde que se fue, y no sabía qué esperar. «Dime», respondió, con el corazón acelerado. Elena hizo una pausa y luego dijo: «Sé que no ha sido fácil para ti. Los niños y yo queremos saber cómo estás». Freddy se quedó mudo. Durante meses pensó que su familia lo había olvidado. Pero esa llamada le mostró que no todo estaba perdido. «Estoy intentando salir adelante», dijo al fin. «Gracias por preguntar. Me alegra escucharlo», respondió Elena, con una voz más suave. «Tal vez podrías venir a ver a los niños algún día». Freddy colgó con lágrimas en los ojos. Sabía que reconstruir su relación con Elena y los niños no sería fácil, pero esa pequeña puerta abierta era más de lo que había soñado. El abrazo de una comunidad. Con las semanas, Freddy se involucró más en el centro comunitario. No solo encontró un propósito ayudando a otros,
sino que también empezó a sanar sus propias heridas. Marta, Tomás y los demás se convirtieron en una especie de segunda familia. Una noche, en una reunión especial, Freddy se animó a compartir su historia. Habló de cómo tocó fondo, de sus luchas y de cómo la fe y la comunidad le dieron una nueva esperanza. Cuando terminó, todos aplaudieron, y Marta lo miró con una sonrisa de orgullo. «Gracias, Freddy», dijo ella. «Tu historia nos recuerda que nadie está solo, no importa cuán oscuro parezca el camino». Freddy asintió, sintiendo una paz que no había tenido en años. Sabía que aún le faltaba mucho por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que iba por buen camino. Freddy había recorrido un largo camino en los últimos meses. Ayudar en el centro comunitario le dio un propósito, reconectar con su familia le trajo esperanza y, poco a poco, sus heridas comenzaron a sanar. Pero justo cuando parecía que todo iba viento en popa, la vida le puso otra prueba en el camino. Una mañana, mientras iba al centro comunitario, sonó su celular. Era Elena, con la voz llena de preocupación. «Freddy, tenemos que hablar», dijo. El corazón de Freddy dio un vuelco. «¿Qué pasa?». Elena suspiró antes de responder. «Es sobre los niños. Están teniendo problemas en la escuela. No sé cómo ayudarlos». Freddy se quedó callado un momento. Aunque estaba trabajando en volver a ser parte de la vida de sus hijos, sabía que aún tenía mucho por hacer. Esta vez, no podía dar un paso atrás. Decidió ir a casa de Elena esa misma tarde. Cuando llegó, encontró a Mateo y Sofía sentados en el sofá, con caras largas. Elena lo miró, angustiada. «No quieren hablar conmigo», susurró. «Tal vez tú puedas llegarles». Freddy asintió y se sentó frente a ellos. «Chicos, ¿qué está pasando?». Mateo, de 12 años, habló primero, con la mirada en el suelo. «No quiero ir a la escuela. Todos se burlan de mí». Sofía, de 9 años, agregó con voz bajita. «A mí tampoco me gusta. Me tratan mal». A Freddy se le apretó el pecho. Conocía muy bien esa sensación de sentirse solo y rechazado. Pero no iba a dejar que sus hijos se rindieran. «Escuchen, sé que es duro», dijo con calma. «Pero todos pasamos por tormentas en la vida. Lo importante es no dejar que nos derrumben». Los niños lo miraron, curiosos. Freddy siguió. «Hubo un tiempo en que yo también quise tirar la toalla. Pero gracias a personas como Marta y Tomás, entendí que siempre hay una luz al final. Ustedes tienen una familia que los quiere, y eso no va a cambiar nunca». Mateo y Sofía no dijeron mucho, pero Freddy vio un brillo de esperanza en sus ojos. Decidió pasar más tiempo con ellos, ayudándolos a enfrentar sus miedos y mostrándoles que podían confiar en él otra vez. Un desafío más grande. Mientras apoyaba a su familia, Freddy enfrentó otro golpe. El centro comunitario, que se había convertido en su refugio, estaba a punto de cerrar por falta de dinero. Los voluntarios habían dado todo, pero sin fondos, no podrían seguir. Una noche, Tomás reunió al grupo para hablar del problema. «No vamos a bajar los brazos», dijo con firmeza. «Pero necesitamos un milagro». Freddy escuchó en silencio, con una mezcla de frustración y ganas de hacer algo. Esa noche, al llegar a casa, se arrodilló y oró con todo el corazón. «Dios, por favor, muéstranos un camino. Este lugar significa mucho para mí y para tanta gente». Al día siguiente, sonó su celular. Era un antiguo compañero de la empresa de construcción. «Freddy, me enteré de que estás metido en proyectos comunitarios», dijo. «Estamos buscando a alguien con experiencia para liderar una obra de renovación aquí en la ciudad. ¿Te animas?». Freddy no podía creerlo. No solo era una oportunidad de trabajo, sino una forma de ayudar al centro. Sin dudarlo, dijo que sí, sintiendo que era la respuesta a su oración. El milagro. Con su nuevo trabajo, Freddy se puso manos a la obra para conseguir fondos para el centro. Organizó una campaña de donaciones, y la comunidad respondió con el corazón. Poco a poco, el centro volvió a tomar vida. En una reunión especial, Freddy compartió las buenas noticias. «Gracias a todos ustedes, salvamos este lugar. Pero más importante aún, mostramos que juntos podemos con todo». La sala estalló en aplausos. Marta se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Freddy, has cambiado tanto desde que llegaste. Estoy muy orgullosa de ti». Freddy sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que aún había retos por delante, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad que lo respaldaba, una familia que lo quería y una fe que lo guiaba. El propósito encontrado. Meses después,
Freddy estaba frente a la iglesia del pueblo, compartiendo su historia. Habló de cómo tocó fondo, de sus luchas y de cómo la fe y el apoyo de otros lo levantaron. Mientras hablaba, vio a Marta, Tomás, Elena y sus hijos en la multitud, sonriendo con orgullo. Cuando terminó, el pastor se acercó y le puso una mano en el hombro. Freddy, has mostrado que la fe no es solo esperar milagros, sino estar dispuesto a ser parte de ellos. Freddy asintió, con el corazón lleno. Sabía que su camino no estaba completo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que iba por el rumbo correcto. Freddy terminó su testimonio en la iglesia con unas palabras que tocaron el corazón de todos. A veces, el milagro no es algo enorme o brillante. A veces, es simplemente saber que no estamos solos, y que vale la pena seguir. Cuando bajó del púlpito, lo rodearon abrazos y palabras de cariño. Marta, Tomás y Elena fueron de los primeros en acercarse, pero lo que más le llegó fue ver a Mateo y Sofía correr hacia él, tímidos, para abrazarlo. Gracias, papá, dijo Sofía, con una sonrisa que iluminaba todo. Freddy sintió una paz que nunca había sentido antes. Sabía que aún le faltaba mucho para reconstruir su relación con Elena y los niños, pero por primera vez en años, sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo un cielo lleno de estrellas, sintió una presencia tranquila, como si alguien estuviera a su lado. Miró al cielo y susurró: «Gracias por no darte por vencido conmigo». En ese momento, una voz suave resonó en su corazón, como un eco de aquella vez en el parque: «Yo nunca me rindo con mis hijos». Una lágrima rodó por su mejilla mientras sonreía. Sabía que su vida no sería perfecta, pero tenía algo que antes no tenía: esperanza. Un nuevo comienzo. Días después, inspirado por todo lo que había vivido, Freddy decidió dar un paso más. Empezó a escribir un libro sobre su historia, con la idea de ayudar a otros que estuvieran en un lugar oscuro. Quería que supieran que siempre hay una luz, incluso en los momentos más difíciles. El título que eligió fue El día que decidí vivir. El libro se convirtió en un éxito en el pueblo, tocando corazones y llevando a mucha gente al centro comunitario. Personas que nunca se habían atrevido a pedir ayuda empezaron a llegar, inspiradas por las palabras de Freddy. Incluso lo invitaron a hablar en iglesias y eventos, compartiendo su mensaje de fe y esperanza. Un año después, Freddy organizó un evento especial en el centro comunitario. Había ayudado a restaurarlo, convirtiéndolo en un lugar donde cualquiera podía encontrar apoyo, ya fuera emocional, espiritual o práctico. En la ceremonia de reapertura, sorprendió a todos con un anuncio: este lugar ya no será solo un centro comunitario. A partir de hoy, también será un hogar para quienes no tienen uno. La multitud aplaudió con entusiasmo, y Freddy sintió que, por fin, había encontrado su propósito: ser una luz para los demás. Un giro inesperado. Meses después, llegó una carta que lo dejó sin palabras. Era de un hombre llamado Raúl, que había estado a punto de rendirse hasta que leyó el libro de Freddy. En la carta escribió: «Tu historia me salvó. Cuando pensaba que no había salida, tus palabras me recordaron que siempre hay esperanza. Gracias por no rendirte, porque eso me dio fuerzas para seguir». Freddy leyó la carta una y otra vez, con el corazón lleno de gratitud. Respondió personalmente y ofreció su apoyo a Raúl. Pronto, se hicieron amigos cercanos y comenzaron a trabajar juntos para ayudar a otros que enfrentaban luchas similares. El legado. Años después, Freddy miró atrás y vio cuánto había cambiado. De ser un hombre que casi se rinde, pasó a ser un líder en su comunidad, un padre dedicado y un escritor que inspiraba a otros. Su historia no solo transformó su vida, sino la de cientos de personas. Mientras veía a Mateo y Sofía jugar en el parque, supo que su verdadero legado no era solo el libro o el centro comunitario. Era la esperanza que había sembrado en los corazones de quienes lo rodeaban. Aunque sabía que habría días duros, también sabía que nunca volvería a estar solo. Porque, como aprendió en su viaje, la verdadera fuerza no está en enfrentar las tormentas solo, sino en dejar que otros te ayuden a encontrar la luz. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento de esperanza? Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita hoy. Dale me gusta para más historias de fe y superación.